vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Es rompiendo ataduras, ¿no? Y uno que dice, ¿cómo, digamos, no? ¿Cómo, en qué sentido, no? Pero si yo, no sé, digamos, puedes mirar tus manos, pero yo no tengo ninguna atadura, ¿no? Miras miras, no sé si tienes tenis, los kits, dices, es ataduras, no ese tipo de ataduras, ¿no? No el cinturón, digamos, no, sino que vamos a hablar de unas ataduras espirituales, ¿no? ¿Qué pasa, no? Nosotros creemos en un mundo espiritual, ¿no? Creemos que lo que pasa aquí en la tierra tiene un producto, ¿no? Y es consecuencia de lo que muchas veces sucede en el espíritu, ¿no? ¿Y por qué no? No lo digo yo, no lo dice el pastor Michael, no lo dice nadie, ningún siervo, sierva del Señor, sino que lo dice la palabra del Señor, ¿no? Tú puedes revisar toda la escritura de principio a fin y te das cuenta que en un principio las cosas se generaron quizás en un mundo invisible que no vemos, pero que afecta lo que sí vemos. Lo primero que ocasionó la entrada del pecado fue una muerte espiritual, ¿no? Y el enemigo le dijo, ¿no? Le dice, no, pero no vas a morir, ¿no? En realidad, cuando el ser humano fue creado, él era espíritu, ¿no? Más que quizás la vestimenta que tenía el cuerpo humano, no si lo vamos a llamar de esa manera, no, más incluso que el alma, sus emociones, sus pensamientos, era espíritu y estaba conectado con Dios, ambos, ¿no? Adán y Eva, en una comunión plena e íntima. Yo no sé si alguna vez tú has querido tener una comunión con el Señor, has deseado que Él te hable, has deseado que realmente tú veas las cosas como Él las ve, y tú dices, realmente yo quisiera, ¿no? Poder tener un lazo con Dios más fuerte. Adán era así, tenía una comunión íntima, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando entra el pecado, perdió esa comunión, la perdió, y lo que hizo fue ver las cosas como nosotros la vemos, ¿no? Con los ojos naturales. No, el Señor nos dice, tienes que vivir por fe, no por vista, ¿no? Pero yo digo, no, yo si no veo, no creo, ¿no? Entonces tenemos muchos de esos conceptos, pero lo cierto es de que el Señor realmente quiere hacer una gran obra hoy y para siempre. ¿Amén? Ahora, vamos a estar despiertos en el Espíritu, ¿no? Como alguna vez te decía, vamos a pasar a la siguiente, como alguna vez te decía, no, hoy vamos a hablar al Espíritu, amén, al Espíritu, a tu Espíritu, ese que recibe, escucha toda palabra que tú escuches, escúchala con los oídos del Espíritu, no la escuches tan solo con tu entendimiento, sino con tu Espíritu, amén. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en todo es más grande y profunda de lo que nosotros imaginamos. Y tenemos que recordar que donde está, dice la Escritura, el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Segunda de Corintios 3, del 15 al 18, dice así, versículo 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No, este pasaje es bello, ¿no? Habla, dice, de los que incluso habla de los judíos en esencia, ¿no? Pero dice de aquellos que leen la palabra, y vamos a trasladarlo a todas las personas de este mundo que dicen creer en Jesús, dicen leer la palabra, pero dice, ellos leen, pero no comprenden porque tienen una venda. ¿Cuántos de nosotros, antes de convertirnos, teníamos esa venda en los ojos? ¿Cuántos quizás pensamos que todavía tenemos esa venda en los ojos? El Señor la va a quitar. Amén.
Lo cierto es de que dice, cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Y aquí nos dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, ¿libertad de qué? Cuando nosotros no pecamos, abrimos la puerta, no solo nosotros, sino generaciones pasadas, no, el padre del padre del padre de nuestro padre hizo tal cosa, no, entonces es como que yo voy arrastrando, no, y quizás situaciones que me atan, no, y lo que yo debería hacer no lo puedo hacer porque estoy atado, no. Y vamos a identificar, y hay muchas ataduras, ¿no?, en nuestra vida, pero llegamos a Cristo y el Señor va desatando una por una. Y hoy vamos a hablar de 2 ataduras generacionales que el Señor quiere romper. Y el Señor hablaba de una manera específica porque esto actúa con fuerza en nuestra sociedad y en nuestra nación. Con mucha fuerza, más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Una de estas, ¿no?, es el alcoholismo, ¿no? El tomar, ¿no? El realmente tomar hasta perder el conocimiento, o tomar poquito, ¿no? Pero de repente te das cuenta que es algo muy fuerte en la vida de uno, ¿no? Esto puede ser generacional, que ha sido generaciones pasadas, ¿no? Y si uno revisa, ¿no?, la historia de nuestra nación, a mí me encanta la historia, cada que puedo leer libros de historia, especialmente de Bolivia, son para mí la gloria, ¿no? Porque me gusta realmente mucho la historia, ¿no? Ya saben que me pueden regalar, ¿no? en mi cumpleaños, ¿no? No broma, ¿no? Pero realmente, o sea, ahí uno revisa, ¿no? Y dice, ¿cómo realmente el alcohol ha arruinado nuestra nación? ¿Cómo arruina? ¿Cómo mata neuronas? ¿No? ¿Cómo perjudica? ¿Cómo destruye hogares? ¿Cómo se mete como un cáncer y es bien difícil sacarlo? Pero ¿sabes qué? El Señor quiere hacernos libres. Quizás no todos han caído en una adicción muy fuerte, quizás un poco en etapas de tu vida lo has dejado con la gracia del Señor, pero es como que hay algo que sigue ahí. Pero el Señor quiere hacernos libres, quiere liberar a las generaciones que vienen después de nosotros. Porque si uno analiza, es una atadura, ¿no? Dice, de generación en generación, es como que uno no se puede deshacer, porque es algo nacional, es algo general, es algo con lo cual se ha abierto una puerta, se nos ha maldecido, ¿no? Y de repente resulta que desde que se fundó la nación, antes de fundarse como una república, una nación, los nativos, ¿no?, si podemos llamar de esa manera, ¿no?, realmente fueron muy afectados, ¿no?, porque les dieron una bebida que quizás no la pudieron manejar. Y es algo que el Señor quiere romper. Y yo te invito a que tú realmente desde ahora, cuando ores por Bolivia, cuando ores por las generaciones, cuando ores por la juventud, empieces a decirle, Señor, líbralos del alcohol, porque eso va a arruinar las cosas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, de la otra atadura es de la susceptibilidad, ¿no? Que a veces como nación, y les hablo no de una forma específica de alguien o de algo, ¿no?, sino como nación, sociedad, llegamos a ser personas muy susceptibles, ¿no? Y eso igual es algo que el Señor no quiere en nosotros. Y vamos a ver de qué se trata, las vamos a identificar y al final vamos a orar. Amén. Lo cierto es de que el Señor quiere traer libertad, como leíamos, ¿no? Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dice que Él te va transformando de gloria en gloria para que seas más parecido a Él. Ese es el objetivo. Y quiere transformarte. Si hay algo que tú no puedes sacarlo, o conoces a alguien, porque quizás este mensaje quizás no es para uno, es para tu familia, para alguna persona que conoces, que amas. No, realmente dile, Señor, quiero conocer qué es lo que tú tienes para decir, y quiero conocer el poder que los pueda hacer libres. Amén. Ahora bien, el Señor no da la capacidad, y dio la capacidad al ser humano de llenarse y deleitarse. No es malo. El ser humano está hecho para deleitarse, sí. Para que le guste una cosa, no, para que le guste un cierto color y otro color no le guste, un disgusto y un gusto, está creado. Somos personas que realmente
son creadas para deleitarse y también para llenarse. No, que yo siempre voy a tener un vacío, ¿no?, dentro de mi corazón, y soy una persona que va a tener necesidad de llenarse. Ahora lo que sucede es que nosotros, sin el Señor, tratamos de llenarnos en la fuente equivocada, en una fuente que no puede saciar. Jeremías 2:13, este es un versículo que siempre me conmueve. Dice así la Escritura: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. No, entonces dice, hay dos males que hacen. Primero, me has abandonado a mí, yo soy la fuente, soy el único que puede llenar tu corazón, darte visión, darte perspectiva, darte sentido, ayudarte en todo, ¿no? Y además te has creado cisternas rotas, ¿no?, en las cuales tú vas a llenar y jamás vas a saciarte. Siempre vas a tener sed. Ahora bien, lo que el alcohol hace es tratar de llenar esas dos necesidades, ¿no? Provocar un deleite, ¿no? Pero al final es un vacío de corazón y de alma. Ahora, generalmente las personas que han consumido mucho, ¿no?, utilizan, ¿no?, el alcohol para aliviar todo tipo de estados emocionales, ¿no? Se ve cómo se va aumentando ligeramente según pasen los años, según pase el tiempo. Al final el organismo se acostumbra, se desarrolla una cierta tolerancia, ¿no? Después se puede, no, si eso va empeorando, se va a una fase donde se tiene una necesidad mayor de consumir, ¿no? Y realmente se altera esa conducta, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Quizás hasta beber a escondidas, beber alejado de esconder, ¿no? Incluso hacerlo cada vez más seguido, ¿no? Después de eso puede incluso ya la persona convertirse en incapaz de dejar eso, que es lo que constantemente va cayendo, ¿no? Esto incluso se afecta el plano mental, familiar, laboral y todo lo que pueda venir a tu alrededor. También aparece un autoengaño, decir, no, yo no. Me acuerdo que una vez en la universidad fueron a darnos una charla sobre el alcohol y decían, si tú has tenido una laguna mental, puedes considerarte alcohólico o alcohólica, ¿no? Entonces yo tenía una amiga que justo en ese tiempo me decía, yo tomo todos los fines de semana con el novio y no podía salir de eso, ¿no? Y yo le invitaba, yo era cristiana ya en ese tiempo, yo le invitaba y yo le decía, pero date cuenta, mira, no es casualidad lo que nos están diciendo, date cuenta. Pero había un autoengaño, decir, no, al final decía como que sí, y después no, decía, se autoengañaba, ¿no? Y eso es lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Realmente de decir, Señor, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Ahora bien, ya la persona puede ver un deterioro cuando esto ya es muy severo, ver un deterioro, una decadencia social en su vida, en su corazón, ¿no? Incluso trata de encontrar sustitutos baratos, ¿no?, para el alcohol que pueda tomar, ¿no? Sustitutos baratos, ¿no? Incluso hay personas, ¿no?, que en medio de nuestra nación, no voy a decirlo, ¿no?, públicamente, pero llegan a tomar casi un 96% de puro alcohol. Y nosotros hemos trabajado con muchos lugares y conocemos esta realidad, donde ya no sacia nada más una cerveza, eso no es suficiente, no es alcohol puro. Entonces es algo que hay que romper, es una droga, hay que romperla y no hay que permitirle que eso siga realmente haciendo mal en la sociedad. Amén. Ahora, lo que está claro es que el Señor quiere sanar y traer una gran liberación a nivel sociedad y nación, y dejemos que Él haga su obra. Por eso somos la luz. Decirle, Señor, tú puedes obrar. Ahora la pregunta es, ¿pero está mal? No, me dices, no, pastor, está mal que yo tome una copa de vino, no, para una cena, una formalidad, un festejo, no, ¿qué
¿Cómo yo manejo esta situación? El Señor realmente nos muestra en su palabra también el buen uso que se puede dar. Pero es como que en nuestra realidad no hay que confiar mucho, ¿no? Es decir, muy pocas personas pueden tener dominio propio, que sí en el Señor te libera y dejas realmente de la bebida por completo y empiezas a tener una vida llena del Espíritu Santo, claro que sí. Pero cuando uno ya ha caído, es bien difícil que digas un poquito más, ¿no? Y que te des un permiso. A veces no hay que darse ese permiso, hay que ser radicales. Pero sí el Señor nos dice que uno tiene que ser, ¿no? Nos da incluso en su palabra cómo uno puede ser sabio en eso, ¿no? Cómo realmente uno puede ser sabio al momento de responder a un evento social, a una cena que uno pueda tener, ¿no? Pero lo que a nosotros nos aconsejaban es decir, lo mejor es una abstinencia total. Hablando en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque si le das una puerta pequeñita, otra vez se va a abrir, ¿no? Y eso realmente es lo que va afectando a las generaciones. Ahora, yo te invito a que tú puedas buscar ser libre y busques que en tu familia haya una libertad. Y si quizás tú has dejado todo eso hace tiempo atrás, o quizás ni siquiera te has no sé, dejado influenciar por todo eso, ¿no? Si no, tú has vivido y después has conocido al Señor, no pasa nada, ¿no? Pero quizás hay familiares, quizás hay una sociedad en la cual tú estás donde necesita una libertad. Amén. Efesios 5, del 18 al 20, quiero que lo leas muy bien. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es excelente esta versión, nos gusta mucho con el Michael. Miren lo que dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí nos dice, ¿no? Nos aconseja, dice, no te llenes, llénate de mi Espíritu. Amén. Ahora, lo cierto es de que Él quiere hacernos libres. Quiere realmente romper esa atadura a nivel nacional, en la juventud, en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Incluso, ¿no? Quizás en los niños, porque hay una sociedad, tú ves, tú te acercas, quizás el máximo anhelo de un niño chiquitito dice, cuando yo crezca voy a tomar, así como yo los veo tomar a no sé, mis papás, a mis tíos, a mis hermanos, ¿no? Y tiene un deseo, es algo con lo cual no puedes salir. Pero yo te invito a que ahora te levantes como iglesia y le digas, Señor, rompe esto de mi nación. Rompe esto de la generación donde estoy. Rompe esto incluso de mi vida, de mis generaciones. Amén. Es una invitación del Señor para tu vida. Ahora, el segundo punto que les decía, ¿no? Es algo igual que trae mucha ataduras, ¿no? Es la susceptibilidad, ¿no? Y es una ofensa. Ahora, ¿qué es la susceptibilidad? Las personas susceptibles son propensas a ofenderse y a interpretar lo que otros dicen o hacen de forma ofensiva para uno, ¿no? Y esta ofensa, ¿no? Llega a ser incluso un espíritu que domina a nivel sociedad y nacional, ¿no? Y tendemos y decimos, ¿no? Yo cuando he conocido muchas personas, gracias al Señor, extranjeras, lo que me decían, dicen, no, es que a ustedes se les hace así y te mueres, ¿no? En cambio, incluso hablamos despacio, no nos gritamos porque no, cuidado, se ofenda, ¿no? Tú puedes ir al extranjero y las personas hablan fuerte, ¿no? Y tú les miras y les dices, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Cuando llegan acá a Bolivia, las personas se dan cuenta que no pueden hablar fuerte porque pueden ofender a alguien, ¿no? Entonces es cultural muchas cosas. Pero lo cierto es de que la susceptibilidad, ¿no? Es una herida no sanada. Herida no sanada. Por eso, pues porque me han herido, entonces yo ya tengo temor de que venga otra persona y me haga lo mismo, ¿no? O una situación, etc. Ahora, como nación hemos vivido muchas injusticias, incluso tú las viviste a nivel personal, a nivel familiar.
Entonces se va convirtiendo poco a poco en una cadena que se va heredando. Porque no solo tú, sino tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá, y generaciones tras él, como que yo arrastrado, y por eso resulta que llegamos a ser una sociedad así. Pero el Señor quiere que seamos transformados. Ahora quiero que leas muy bien lo que dice a continuación. El plan de Dios no era que fueras herido o herida, pero su plan sí es que perdones. Amén. Ahora, la susceptibilidad, como les decía, comienza con un corazón que no ha sido sanado. De igual manera como ocurre, ¿no?, con el alcoholismo, en lo cual estamos hablando, debemos de buscar, ¿no?, que nuestras heridas que nuestras heridas sean sanadas, pero en fuentes equivocadas. Trato de llenarme en una fuente equivocada. El único que puede sanar el corazón es el Espíritu Santo. Y es a su manera, no a la nuestra, ¿no? Y la manera del Señor es el perdón, que tiene que salir de nosotros. Decido perdonar. Por supuesto que probablemente no se merecen tal persona, no se merece tal situación, pero sí el Señor nos manda a que para que seas libre, perdonemos. Y de corazón. Amén. Ahora no te digo que es un sentimiento que lo vas a tener el primer momento que dices, bueno, yo perdono, y que de repente todo color de rosa. No, no es así. A veces lleva mucho proceso, lleva un tiempo, no, pero comienza cuando uno decide y lo dice con los labios, comienza. Y eso es lo que vamos a pedirle al Señor, que Él sane nuestra vida. Amén. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón no está sanado cuando somos susceptibles con otras personas o situaciones y de verdad pensamos que ha sido para nosotros la ofensa. Y decimos, no, esto es personal, digamos, no es personal. Y piensas y estás seguro y segura que es así. Eso nos sucede como nación, ¿no? Y lo cierto es de que el Señor nos quiere hacer libres de eso, porque eso no deja avanzar. No deja avanzar. ¿Por qué? Porque sucede de que se vuelve un síntoma de orgullo. Porque no quiero perdonar nunca más, ¿no? Además, te sientes abatido y herido cuando alguien quiere señalarte los errores. Pero eso no dice la palabra, más bien que cuando nos corrigen es bueno, ¿sí, no? Pero cuando estamos heridos, me enojo cuando me corrigen. Entonces, resulta que nos volvemos personas incorregibles. Completamente, y eso hace que no crezcamos, que no seamos mejor, que no seamos personas que sacan lo mejor de sí, porque realmente tenemos mucho don, mucho potencial, pero se arruina cuando no aceptamos una corrección en nuestra vida. Ahora, también además la susceptibilidad da lugar a ofenderte, y a ofenderte hasta con el Señor. ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué no ha pasado esto? No, te ayuda incluso a creer en las mentiras del enemigo. Se va a envolver una bola en tu mente. Decir, mira, te ha mirado feo, ¿no? Y tú lo crees porque eres susceptible. Decir, cierto, ha dicho eso por eso, lo ha dicho por mí, lo ha dicho. Entonces empieza a crear una bola de nieve tan fuerte y de repente se va a explotar a la primera persona inocente, ¿no?, que venga en el camino, lo va a aplastar, ¿no? Pero es algo que realmente tenemos que romper como nación, como sociedad, en diversos niveles, en muchos niveles. Ahora veamos otro ejemplo, o veamos un ejemplo en Génesis 4. Con esto ya vamos a ir acabando porque vamos a tomar este tiempo para orar. ¿Amén? Génesis 4:3 dice así: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó a algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se vea decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor le hablaba bien fielmente y claramente, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué?
no puedes enojarte, no puedes ofenderte, porque quizás no fue tu ofrenda mejor, ¿no? Y es más, o sea, para que puedas saberlo, desde que el Señor perdonó, ¿no? Se puede decir, o vistió, Adán y Eva pecaron, y les dice que los vistió con pieles. Eso ocasionó el primer sacrificio. Y nosotros no dice qué animal fue sacrificado, pero creemos que fue un cordero, ¿no? Porque tenían que cubrirlos. Estaban desnudos, tenían que cubrirlos. Entonces el Señor hace su ofrenda delante de ellos. Quizás a ellos lloran porque nunca habían visto en el jardín del Edén que un animal muera. ¡Qué dolor! Imagínense cómo estamos sufriendo, cómo fue tan difícil la muerte y todo eso, lo que voy a ver, la sangre. El Señor les dice, es un inocente, tienen que pagar para vestirlos, ¿no? Entonces pasa eso. Y ahora lo que el Señor les pedía a todos los hijos de Adán era que les ofrezca un animalito, no frutas y verduras. Entonces, ¿quién estaba haciendo mal? Caín. No era frutas y verduras, era un animal. Y ya seguro les había dado la línea, pero desobedeció porque quiso hacer lo que él quería, etc. Entonces, pero de paso se enoja, se ofende, ¿no? Y hace que eso crezca. Y ya sabemos cómo la historia termina, ¿no? Lo mata a su hermano, etc. Entonces, ¿cómo una herida no sanada, una ofensa, se puede volver algo muy grande? Amén. Realmente pidámosle al Señor que Él pueda obrar. Ahora bien, vamos a ir por favor a Éxodo 20, del 5 al 6. El versículo 5 dice así: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos, sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo, versículo 6, amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén. Las maldiciones que hemos estado hablando, las ataduras, dice aquí la Escritura que va de generación en generación, dice hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que si alguien pecó una generación cuarta pasada, puede afectar a la tercera. No, por eso es importante que digamos, Señor, rompe toda atadura de mis generaciones en mi vida, ¿no? Pero dice, pero su amor inagotable, no, su misericordia, su perdón, su bendición, no solo dura hasta la tercera, cuarta generación, sino 1000 generaciones. Amén. Entonces es lo que le vamos a pedir, Señor, haznos libres, haznos libres como nación, como sociedad, haz libre mi vida, la vida de mis familiares, las personas que no sé, que amo con todo mi corazón, que quizás se han visto afectados por esto. Y te pido que derrames tu bendición, porque cuando Él bendice, hasta 1000 generaciones. Amén. Así que pongámonos de pie. Oh, gracias, Señor. Gracias.